Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Aquí preparados para alabar al Señor, para glorificarlo. Nos vamos a poner de pie y vamos a empezar cantando el himno número 8, precisamente de alabanza. Alabada al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y que en sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y voy a dejar a mi hermano Julio que trae los saludos y las informaciones del día de hoy. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente los saludos, es un grato, también muy grato estar aquí. Y bueno, son poquitas las informaciones. Obviamente seguimos con el culto dominical. La próxima semana ya va a estar el pastor aquí para los que lo echen de menos. Yo creo que lo echan de menos, ¿no es cierto? Sí. Va a estar la pianista, si Dios lo permite, y bueno, vamos, ya regresará de vacaciones.
Reunión de oración, jueves a las 20 horas, como siempre. Así que quedan invitados desde ya para que se quiera unir. Es difícil en vacaciones de repente estar ahí. Vemos que hay mucha gente en vacaciones. Y hay una familia afuera, 2 familias afuera y hay, bueno, problema para asistir. Pero bueno, mientras estemos aquí, alabamos al Señor. No tenemos a la familia Araya, por ejemplo. Para que sepan, Simón andan en Ecuador, toda la familia. Porque Simón se va a unir en matrimonio a una niña que es ecuatoriana, Sofía. Bueno, y desde ya vamos a estar orando por ellos. Así que es muy importante mantenerlo. Por eso no están hoy día, ya están de vacaciones. Hay muchos que ya están de vacaciones. En sí el pastor está de vacaciones, así que roguemos también por los que están en vacaciones, por los que van a salir, por los que están regresando. Este fin de semana ya salió mucha gente de la capital, bueno, y estemos manteniéndolo en oración. Esos serían los avisos de hoy. No tenemos mucho aviso, todo sigue igual, todo sigue como siempre, tratando de hacer lo mejor posible y bueno, alabando al Señor. Acordémonos que los profesores titulares están de vacaciones también, así que nosotros agreguémonos para poder algún domingo ayudar con esa tarea, que no es fácil. Ahora, motivo de oración. Ustedes no tienen los programas, pero bueno, lo tengo aquí desde ya. El pastor puso varios motivos de oración. Gratitud por el sustento diario que el Señor nos da. Y puso un pequeño porción de un salmo, aquí el Salmo 3, 5. Y habla el rey David. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Muy importante eso. Muy importante orar también por los problemas económicos. Nos sabemos que está la situación difícil en Chile. Como ya lo dije, los hermanos que han salido de vacaciones y que tienen que ir y regresar. Roguemos por Simón y su vínculo matrimonial. Simón lo conocemos chiquitito, muchos de nosotros. E incluso algunos lo conocieron. Yo llegué ya, Simón estaba nacido, pero algunos lo vieron nacer aquí en la iglesia. Oremos por la radio BBN, que lo necesita. Apoyamos a la radio BBN. Oremos por amparo para nuestros hermanos. Ya habíamos dicho, la situación en Perú está muy delicada. Y de repente nos encerramos en nuestro país y las cosas están mal aquí, pero cuando vemos el vecindario, vemos los problemas que hay en distintas partes, roguemos en Perú por principalmente por todo Perú, por toda la gente, pero principalmente por nuestros hermanos que están ahí, por las iglesias que están ahí. Vimos ayer protestas también en España, bueno, y una serie de otros países que la pasan mal los hermanos. Marruecos, Mali, Qatar, Bangladesh, como dijo el pastor aquí, Indonesia. De repente no nos damos cuenta, están lejos, pero están con problemas. Así que los quiero invitar a tener un momento de oración. No es necesario que se levanten, los vamos a guiar, pero aparte de todo lo que hay ahí, siempre lo hemos dicho, cada uno tiene en su corazón peticiones al Señor, cada uno tiene en su corazón agradecimiento al Señor. Y es importante que siempre estemos orando. Así que los voy a invitar a orar. Y siempre lo decimos, el que estamos aquí solamente dirigimos la oración, pero estamos todos orando. Quizás esa es la única oportunidad que está toda una iglesia reunida, así que es importante orar por eso. Padre Celestial, elevamos nuestro corazón ante ti, Señor. Lo ponemos delante tuyo, Señor, porque tú necesitas escanearlo, Señor. Tú necesitas mirarlo. Tú necesitas decirnos incluso qué hay en nuestro corazón. Porque queremos pedir perdón por una serie de cosas, Señor. Hago recuerdo en mi cabeza en la semana, Señor, y sería largo enumerar, Señor. Largo enumerar cuántos pecados hay y de repente ni siquiera nos damos cuenta, Señor. Sácalos tú a la luz, Señor. Que yo pueda entender qué significan esas cosas. Que yo pueda entender que necesito arrodillarme ante ti y pedirte perdón, Señor. Y te pido perdón desde ya, Señor. Para que nuestra oración no tenga estorbo, Señor. ¿Y cuántas peticiones hay ahí, Señor? Muchas. Las ponemos delante tuyo, Gracias por el sustento diario.
Gracias por la comida diaria, gracias por nuestro trabajo, gracias por la salud, que de repente es débil, Señor, pero con tu compañía diferente. Así que te damos gracias desde allá. Gracias por los que se han ido recuperando, nuestro hermano José. Seguimos orando por nuestra hermana Andrea, por nuestra hermana Ingrid, que también está en recuperación, Señor. No nos olvidemos de eso, Señor, porque de repente quedan ahí y nos olvidamos y creemos que una vez basta, no, muchas veces, Señor. Y así lo quieres tú, Señor. Y nos inclinamos las veces que tú quieras, Señor. Rogamos por nuestros familiares inconversos, Señor, cuán necesario es. Rogamos por nuestros mandatarios, Señor. Rogamos por las autoridades. Cualquier tipo de autoridad, Señor. Incluso cuando llegamos a las casas, las madres, los padres, Señor, necesitan, Señor, de ti, Señor. Rogamos por los hermanos en Perú, Señor. Cuán necesario es, Señor. No nos olvidamos de ellos, Señor. Algunas veces a lo mejor ni siquiera los conocemos. Ni siquiera de vista ni nombre, Señor. Pero sí los tenemos en nuestro corazón, Señor, porque alguna vez vamos a estar en el cielo, Señor, y vamos a estar con ellos. Son parte de nuestra familia. Aunque estén lejos, Señor, rogamos por protección, por sustento, por tranquilidad, por esa compañía, esa paz que das tú, Señor. Rogamos también por la gente que está saliendo de vacaciones y está volviendo, Señor. Especialmente el pastor, Señor. Lo hacemos hincapié en eso, Señor. Que tenga su día de descanso. Ojalá pueda descansar junto a su esposa, a sus hijas, Señor. Y que pueda regresar bien también aquí, Señor. Llévalo, tráelo y lleva a todos, Señor. Te rogamos por la familia Araya Beren, Señor. Por Simón especialmente va a dar un gran paso, Señor. Padre Celestial, habla a su corazón, habla al corazón de ella también, de su futura esposa Sofía, Señor. Y que no se aparten de ti, Señor. Que entiendan que hay un vínculo especial, Señor, en el matrimonio, Señor. Y no es cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a entender eso, porque no es fácil, Señor. A veces es fácil pololear, Señor. A veces es fácil estar de noviazgo, Señor. Pero el matrimonio no es fácil si lo llevamos fuera de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. También rogamos por la lectura desde ya, Señor, que está en número, Señor, maravillosa lectura. Rogamos por el predicador de hoy, Señor. Saca todo lo que tengas que sacar, Señor. Agrega tú, Señor. Y queremos verte a ti, Señor, no a la voz del predicador, Señor. Rogamos por el corazón de cada uno, de los que estamos aquí en este momento y los que van a entrar por esa puerta. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a comprender tu palabra, a hacer tu palabra, Señor. Te lo ruego. Te rogamos también por la paz y tranquilidad en este país, que pueda seguir así como está, Señor. Sabemos que la paz es frágil, de repente hay cosas que no entendemos y de un día para otro pasan cosas, como lo que está pasando en Perú, como lo que está pasando en España, como lo que pasa habitualmente en África, y nos olvidamos, Señor. Ayúdanos, Señor, y gracias te damos por este país maravilloso que acogió a muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que el país, sin ti, Señor, nada queda, Señor. Ayúdanos a orar por este país, Señor. ¿Quién más sino nosotros, Señor, que te conocemos, que sabemos el poder de la oración, Señor? Quédate con nosotros, Señor. Guíanos en todo, Señor. Y te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, hoy voy a pedir a mi hermano Gamaliel. Yo ya dije la lectura bíblica está en Números 20. 1 al 13. Conocido, bastante conocido, pero miremos bien con atención lo que nos va a guiar nuestro hermano Gamaliel. Buenos días, hermanos. Como ya señaló el hermano Julio, la lectura de la Biblia está en Números, capítulo 20, del 1 al 13. Y dice lo siguiente la palabra. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No el lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Mantengamos la Biblia abierta, ahí en Números. Casi no nos vamos a mover de ahí, salvo por unas cosas, pero ya las tengo en el mensaje. Bueno, en la lectura de hoy encontramos al pueblo a las puertas de la tierra prometida. Una vez más, a las puertas de la tierra prometida. Han pasado ya 40 años en el desierto, desde que salieron de Egipto. Y 38, después de haber mandado a los espías y haber hablado mal de la tierra, el Señor los castigó. Esos 38 años no tenemos conocimiento en la Biblia, no salen en la Biblia. Parece que es un gran paréntesis y pasa de los 2 a los 40. Y el pueblo había vagado 38 años por el desierto y habían vuelto a un lugar que ya conocían, Cades. Y es el mismo lugar donde se habían enviado los espías. De ese lugar se envió a los espías para ver cómo era la tierra. De ese mismo lugar. Habían dado una larga vuelta por el desierto. Y solo quedaban algunos de la generación que salió de Egipto. Podemos decir que quedaba Moisés, su hermano Aarón, Josué y Caleb, que se le había prometido que no morirían. Salieron de Egipto aproximadamente 600.000 hombres, ahora la Biblia, incluso son más. Más adelante se hace el censo, son 600 y tantos mil. Pero 600.000 hombres sin considerar mujeres y niños. Acuérdense que en la Biblia de 20 años para abajo no son considerados adultos. Así que toda esa generación había muerto ya. Toda la generación de 20 años para arriba. Y después de 38 años, vemos nuevamente al pueblo quejándose contra Dios y con Moisés. Y casi lo mismo que había pasado anteriormente. Era otra generación, pero con el mismo comportamiento de sus padres. Y lo aclara también los versículos 2 al 5 que leímos. Parece que la Biblia está mostrándonos o está repitiendo algún acontecimiento anterior. No, pero son otros tiempos, son otros hechos, son otros protagonistas. Lo importante en este relato que vamos a ver es no analizar la conducta del pueblo, porque la conducta del pueblo aproximadamente ya la sabemos. No solamente esto, la sabemos de mucho tiempo atrás. Aunque era una nueva generación, pero era la misma conducta. Lo interesante de esto es analizar la conducta de Moisés y Aarón y aprender de lo que sucedió allí. Los primeros 9 versículos de nuestra lectura nos relatan las quejas del pueblo. Primeras quejas del pueblo contra Moisés, en el fondo contra Dios. Y las instrucciones que recibió Moisés. Vemos que él se arrodilló delante del tabernáculo. Vemos que recibió instrucciones de qué hacer. Se inclinaron ante él, el Señor le dio claramente instrucciones. Ahí están los primeros 9 versículos. En los siguientes 4 versículos de nuestra lectura, vemos la reacción de Moisés y Aarón. Y quiero ser claro, Moisés y Aarón porque estaban juntos.
en cuanto al pueblo, qué sucedió en cuanto a las instrucciones, qué hicieron con ellos, cómo las ejecutaron, cómo las recibieron. Y ahí pareciera que se nos perdió el gran Moisés, que conocíamos anteriormente. Este hombre en la Biblia es catalogado de muchas maneras, que se cataloga como el hombre más manso que hay en la tierra, sin contar a nuestro Señor Jesucristo. Pero el más manso era Moisés, número 12:13. Pero al parecer aquí vemos que su paciencia se agotó y el reclamo lo llevó a enojarse. Y se ve claramente en nuestro relato, aunque con ciertas cositas que a lo mejor no logramos ver en este momento, pero sí se puede ver claramente. Después lo vamos a ver claramente en otra porción. Y ahí se ve su enojo. Aquí no se ve que Dios estaba molesto con el pueblo, se ve que Moisés estaba molesto con el pueblo, porque no se aprecia lo de Dios. Los trató de rebeldes. Además golpea a la peña 2 veces, cuando debía solamente hablarle. Y uno analiza el versículo y podrá decir que Moisés no dijo nada, ninguna mentira al tratar a los rebeldes. Sí, dijo la verdad, eran rebeldes. Y a lo mejor no vemos con claridad el enojo, aunque sí lo hay, y mucho, y vamos a ver que es bastante el enojo. Y lo podemos ver en otra porción con más claridad, en el Salmo 106, que nos habla a grueso modo del pecado reiterativo de Israel, nos habla del becerro de oro, del pecado en el desierto también, de la idolatría de ellos y de otras cosas. Incluso nos habla de la misericordia de Dios. Y nos habla también de la idolatría después de la entrada a la tierra de Canaán. El Salmo es maravilloso, el Salmo es muy bonito porque es una alabanza y tiene pequeñas joyas dignas de observar y poner atención. Por ejemplo, el Salmo empieza y termina con alabanza. Empieza con la palabra aleluya y termina con la palabra aleluya. Y este Salmo, al igual que el 105 y otros más, nos habla de la historia de Israel. En el desierto, incluso más, en Egipto, en el desierto y en la entrada a la tierra. Pero nos muestra un detalle importante con respecto a nuestra lectura. Una sección especial. Y está en el Salmo 106, 32, 33. Y ahí vamos a apreciar de mejor manera cómo reaccionó Moisés. Porque a lo mejor no lo apreciamos aquí, que se alteró, pero después lo vamos a ver que sí. Lo apreciamos con claridad. Y dice el Salmo 106, 32, 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. A lo mejor en nuestra lectura no se observa bien, pero aquí se observa bastante bien el enojo y aclara muy bien con detalles. Dice que lo irritaron, habló precipitadamente con sus labios, hicieron que su paciencia se agotara, amargaron su espíritu, porque esa es la traducción original, cuando dice hicieron revelar a su espíritu, lo amargaron, se enojó, se irritó. Esto trajo mal a Moisés, incluso nos dice ahí. Esta situación terminó por cansar a Moisés. El gran hombre de Dios se enojó. Después de 40 años, su paciencia llegó a un límite y sencillamente la perdió. Él creyó que era inútil ya tratar de hacerlo volver a su razón, hacerlos cambiar de parecer. Y por eso la frase, oíd ahora rebeldes. Ya no puedo más con esto. Ya si esto no van a volver. Oíd ahora rebeldes. Moisés por un momento se olvidó de quién era el pueblo. El temple de Moisés llegó a su tope máximo. Creo que una buena forma de decirlo, hirvió su sangre por dentro, porque ya no daba más. Pero por cierto, su enojo no es debido. No creamos que el enojo de Moisés era la reacción que debería tener. No. El pecado del pueblo le indignó, pero en vez de orar, como lo hacía habitualmente, sino que se enojó. Porque no pensemos siempre en Moisés, que gracias a él estaban donde estaban. Gracias a su oración. Pues el Señor muchas veces quería terminar con ellos. Y gracias a Moisés estaban donde estaban. Que él se haya hartado, indignado por el constante pecado de ellos,
no lo excusa de sus faltas. Tampoco nos excusa a nosotros. Cuidado, uno de repente se irrita, se enoja, pero tampoco nos excusa de nuestras faltas. No nos excusa de nuestro pecado. El pecado es el pecado. Y causa, sin duda alguna, grandes pérdidas y consecuencias. Airaos, pero no pequéis. 4:26. ¿Dónde está el límite, digo yo? ¿Dónde está el límite entre uno y el otro? Parece que este es un buen pasaje para entender dónde está el límite. Porque el enojo de Moisés simplemente fue más allá de lo que nosotros podamos ver. Y se convirtió en pecado, fue un pecado. Y cuando uno estudia la porción de este pueblo y toda la historia de lo que sucedió con Moisés, cómo lo vio, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a suceder esto? Este hombre corrió durante 40 años y corrió bien, conduciendo a un pueblo que lo llenó de reclamos, que lo angustió, que le hizo pesado su camino. Pero sin embargo, estando a los pies de la tierra prometida, se quedó al otro lado del río. Uno dice, ¿qué pasó con Moisés? Porque unos meses más adelante, ellos entraron a la tierra prometida. Ahí quedó María, que murió, la dice en nuestra lectura. Después murió Aarón y después Moisés. Y unos meses después cruzaron el Jordán. Él quedó a las puertas de... Estamos viviendo en un tiempo maravilloso de gracia. Demos gracias a eso. Pero no abusemos de ello. Por favor, no abusemos. Hay cosas que el Señor no tolera. Ni antes, ni después. Este es un pasaje que tiene demasiada severidad. Es uno de los pasajes de la Biblia donde encontramos más severidad, más severos. Porque podemos decir a lo mejor Sodoma, a lo mejor cuando el pueblo lo destruyó, o sea, cuando el Señor destruyó al pueblo, cuando mandó peste. Pero eso, ¿por qué? Por la condición que tenía Moisés. Así que es demasiado severo. Y a través de este pasaje uno se da cuenta, ¿qué Dios servimos? A un Dios celoso. Debemos procurar ser más celosos nosotros también en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Mucho más cuidadosos en nuestra manera de vivir. Porque servimos a un Señor 3 veces santo y lo hemos dicho muchas veces. Pero Moisés no solamente se irritó o enojó y terminó ahí su pecado. No. Él cometió otros pecados que fueron la causa también que lo dejaron al otro lado del río. Que fueron la causa que le impidieron guiar al pueblo. Las instrucciones eran claras. Estoy parafraseando el versículo 8. Toma la vara y reúne a la congregación y háblala a la peña a vista de ellos y saldrá agua. El Señor quería que toda esa congregación viera que Él les daría el agua. Él, no Moisés. Y necesitara que vieran con sus propios ojos el milagro. ¿Qué haría? Nuevamente digo Él, el Señor. Pero ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Porque siempre hay que tener siempre Moisés y Aarón. Las instrucciones eran en plural. Y de hecho fue castigado también Aarón. No pensemos en Moisés. Yo hablo de Moisés, pero es un error de ambos. Porque las instrucciones, la orden estaba, vuelvo a decir, en plural. Y ellos hicieron muy bien. Porque los dos se humillaron delante del Señor. Los dos consultaron delante del Señor. Los dos recibieron las mismas instrucciones. Y la conducta de Moisés y él fueron bastante apresuradas, apasionadas. Golpeó la peña. Y no solamente una vez, sino 2. Y el Señor había dicho, háblale. La vara que utilizó, aunque dice que es su vara, es la vara de Aarón, la que había florecido. La que está en Números 17:10. Aparte de, había puesto en peligro la vara de Dios, porque esa se le llama la vara de Dios. Y uno empieza a ver el relato y la pregunta que hace Moisés al pueblo y que leemos es el versículo 10, por ejemplo, es bien interesante. ¿Osemos de hacer salir agua de esta peña? Es una pregunta. Es algo que uno mira y dice, ¿qué puede haber aquí? Pasa desapercibido, no hay nada. Pero es algo demasiado serio para que el Señor lo dejara pasar. Eso implicaba que Moisés y Aarón estaban tomando el lugar de Dios. Yo les voy a hacer salir agua. No, Dios, yo.
Ellos estaban obrando el milagro y no Dios. Con esa actitud ellos se estaban apartando de Dios, dejaban la dependencia de Dios y decían, no, les vamos a sacar agua. Si Moisés solamente hubiera hablado a la peña tal cual como se le señaló el milagro, apuntaría a Dios. Pero sin embargo lo golpeó. Golpeó a la peña, atribuyéndose el éxito él mismo, el milagro él mismo. Moisés alzó su mano, dice el versículo 11, detalles que son importantes al ver cada paso de lo que hizo. Al hacer esto no estaba dando la gloria a Dios. Así como sucedió, Moisés pretendía ocupar el lugar de Dios, en palabras y hechos. Le sacaremos agua de esta peña, palabra. Háblale, le dijo el Señor. No, yo la golpeo. Y para más remate, 2 veces. Hechos. Moisés estaba poniendo en duda si Dios podía sacar agua de la peña. De ahí que está en modo de pregunta. Y lo más grave, aún ponía en duda el poder de Dios frente a la congregación. La idea de hablarle a la peña conlleva algo muy importante. El Señor quería dar como lección a este pueblo una lección súper importante. ¿Por qué? Moisés hablaría a la peña y ésta obedecería y entregaría agua. No como ellos que muchas veces recibieron la palabra del Señor. El Señor le habló claramente y no actuaron como deberían actuar. Esa era la lección. Yo le voy a hablar a la peña. Esto haría avergonzar al pueblo. Esto es como el burro de Balaam. Bueno, no quieres escuchar, te hablo a través del burro. No se quiere escuchar, te hablo a través de la naturaleza. Aunque no le habló a la peña, sino que golpeó, salió agua. Y bebieron. Ellos y sus bestias estaban tan preocupados sus bestias. Eso nos puede parecer a lo mejor bueno. Sí, salió agua. Lo importante era salir. Lo importante era sacar agua y se hizo. Pero salió principalmente porque Dios es muy misericordioso, no por otra cosa. A veces podemos hacer cosas buenas a nuestros ojos, a nuestra vista. Sí, son cosas buenas. Pero en este caso, de forma muy incorrecta, ¿no es cierto? Que producen resultados que no son agradables a Dios. No todos los métodos son válidos en la obra de Dios. Muchas veces lo que funciona no es la mejor medida de lo que quiere el Señor. A veces no funcionan las cosas, pero cuidado, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo el Señor quiere o como yo quiero? Solo sus métodos son indicados. A veces creemos que le estamos dando la gloria al Señor con nuestros actos o con nuestros métodos, pero es todo lo contrario. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no piense que le está ayudando a Dios. Estamos estorbando a Dios, más que ayudando. Y además caemos en algo muy especial, el pecado. No olvidemos que durante la larga historia de la humanidad hoy se han cometido crímenes atroces en el nombre de Dios. No son nuestras maneras de hacerlo, sino la manera del Señor, como serle útil. La única manera de serle útil al Señor, lo hago, Señor, dime tú cómo lo hago. Debemos aprender, debemos conocer qué es lo correcto, qué son sus mandamientos, cuáles son sus órdenes. No lo que crea o piense yo. De repente es bueno pensar, pero en estas cosas no. El Señor, tengo que pensar con la mente de Dios. ¿Qué me dice Dios? Que yo creo o no. Si no me interesa lo que tú creas, es lo que yo ordeno. La fe de su hermano, la tremenda fe de Moisés, su hermano, flaqueó, fue una fe débil, una fe incompleta. No creyeron por completo a Dios. Y además uno ve la porción y Dios les aseguró que si hablaban a la peña saldría el agua. El Señor no dijo quizás te puede salir agua, háblale y quizás te salga. No, le aseguró. Versículos 6 y 8, que es el central de nuestra lectura. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hicieron? Algo muy bueno. Se fueron a donde estaba el Señor. Mire qué interesante, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¡Qué tremendo! Voy a pedir instrucción al Señor, y el Señor está ahí. Y habló Jehová, la respuesta del Señor a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación. Y miren qué interesante, para que no dejara afuera a Aarón. Tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos.
y darás su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El Señor otorgó seguridad absoluta. Sí, vas a hablar y va a salir agua. Sacarás, darás de beber a la congregación de sus bestias. La peña fue mucho más obediente que el mismo Moisés. Qué interesante. La peña le obedeció al Señor. Todo lo obedece al Señor. La naturaleza obedece más al Señor que lo que obedecemos nosotros. Es muy difícil entender a cabalidad todas las implicancias que tuvo este error de Moisés para llevar elecciones. Y una importante es entender que por muy grande que nos creamos, podemos caer. Y eso nos hace agradecer al Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo. Fundamento de nuestra salvación. Sino porque no es mérito nuestro. No. Uno dice, si a Moisés le pasó esto, ¿qué queda para nosotros? Darle gracias al Señor. No nos queda otra cosa. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no estamos para hacer un juicio de Moisés aquí, no estamos. Solo queremos aprender lo que el Señor nos dijo, que el Señor quiere que entendamos. Y a nosotros no nos puede a lo mejor parecer grave la reacción de Moisés, porque a lo mejor muchos de nosotros reaccionaríamos mucho más fuerte que lo que reaccionó Moisés, si eso puedo decirlo a mí mismo. O sea, si el Señor nos pegara un coscorrón por cada cosa que hacemos de más, tendríamos la cabeza llena de cototos. Y eso lo digo especialmente yo, no sé si la generación más nueva conocerá los coscorrones, pero varios de nosotros nos llevamos varios de nuestros profesores, hoy día no se usa. Pero creo que mi reacción no hubiera sido la de Moisés, hubiera sido mucho más fuerte. Porque es fácil mirar de la comodidad de nuestra casa. Yo leo, no me digo, ¡oy, Moisés, qué hizo! Y criticar la actuación de Moisés, pero no ese es el sentido aquí, no es cosa criticar, sino que mirar con humildad y aprender de estas grandes lecciones. No para superar a Moisés, quiero superar a Moisés, no. Podemos superarlo, pero yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. No ese es el sentido de aquí, de mirar con crítica, sino que aprender a no ofender a Dios con nuestras acciones. Ahí hay otro punto fundamental, importante a considerar. Ellos cometieron el pecado, no sé si se dieron cuenta, delante del pueblo. Ofendieron lamentablemente a Dios y a un pueblo entero. Háblale a la peña a vista de ellos. Necesito que ellos vean. En otra oportunidad, cuando el Señor le mandó a golpear la roca, le dijo, lleva a tus ancianos. Aquí, háblale a vista de ellos, para que ellos puedan ver. No podemos ser tropiezo para otros. Ese hecho fue un agravante de su pecado. Ellos tenían que ser ejemplos de fe, de esperanza, de mansedumbre, pero dieron un mal testimonio. Cuando damos un mal testimonio, estamos ofendiendo a Dios. Estamos siendo tropiezo para otros. Y eso es interesante y verlo. De repente, uno se le sale, se empieza a enojar y se empieza a reclamar y dice, ¿qué hice? ¿Cuánta gente hay al lado mío? ¿Cómo le voy a hablar después a esa persona? El enojo los llevó a pecar, se irritaron, pero pecaron, ofendieron a Dios en palabras, en su actuar. Quisieron ocupar el lugar de Dios, no dando la gloria que se corresponde. Bueno, eso llevó a Dios a tomar una decisión importante, a tomar medidas. Y las consecuencias de esto las vemos en el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Qué tremendo. El Señor le está diciendo claramente por qué no van a entrar a la tierra. Es bien fuerte pensando. Vuelvo a decir, en la clase de hombre que eran Moisés y Aarón, especialmente Moisés. Uno dice, Y vuelvo a decir, Moisés es reconocido por intercesor del pueblo. Esa es una cosa que nosotros no podemos dejar de ver. Es reconocido, lo dije ya, por el más manso de todos. Lo dice Jeremías 15:1. Es reconocido por fiel servidor. Estuvo en la transfiguración del Señor.
Miren qué importante Moisés. Estuvo en la transfiguración del Señor. Pero lo que más se reconoció es lo que dije anteriormente. Intercesor. ¿Cuántas veces Moisés salvó al pueblo? En ese hecho del becerro de oro. Esa oración de Éxodo 32, cuando uno la lee, dice, Moisés, ¿cómo oró? Rostro a tierra, dice que muchas veces se pone por el pueblo. ¿Cuántas veces lo vemos rostro a tierra, rogando por ellos? La oración de un justo impidió que todo un pueblo fuera destruido. Todo un pueblo fuera destruido. El gran motivo, lo vuelvo a repetir, de que estaban vivos es por Moisés. Y Moisés, si uno analiza toda su historia, analiza después del capítulo 20 siguiente, por si a alguien le quedan dudas, se dará cuenta que siguió haciendo lo mismo. Siguió fiel al Señor. Pecó, el Señor le dio la sentencia, pero siguió fiel. Uno cuando empieza a leer el 21, la serpiente, cuando les picaban serpiente, y de nuevo, rostro a tierra, y todo lo que hizo después dice, ¿cómo lo hizo Moisés? Porque podría haber dicho, hasta aquí llegó mi tarea. No, pero lo sigue haciendo. Pero era enorme espiritualmente hablando, pero sin embargo quedaron fuera de la tierra. Por cuanto no creíste en mí, póngale el nombre que usted quiera, por cuanto no creíste en mí, Julio. Qué frase, ¿eh? Da para pensar. Ese creer no es una mera creencia de que no, si yo creo, sí, no te preocupes. Implica compromiso. El Señor aquí le está diciendo, no te fiaste de mí, no confiaste en mi palabra, no te apoyaste en mi fuerza. Eso le está diciendo. Y de repente usamos la palabra creer como así nomás, cualquier. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con esa frase? ¿Cuántas veces me he encontrado con esa realidad? Sería cínico decir que no. Muchas veces me he encontrado con esa realidad. Puedo engañarlo a usted, pero no al Señor. En muchas ocasiones uno se encuentra en la situación de Moisés. ¿Por qué no creíste? Pregunta nuestro Señor. ¿Por qué no te fiaste? ¿Por qué no confiaste? ¿Por qué no te apoyaste en mí? La pregunta no es para Moisés, no, es para nosotros. No es primera vez que medito en esta porción, he meditado muchas veces en esta porción, pero muchos años atrás también, cuando la vi por primera vez, me pregunté, ¿pero por qué se le pudo perdonar? No se le pudo perdonar este detalle a Moisés. Y hablo de detalle que era un detalle para mí, no es que sea para Dios un detalle. ¿Cómo no se le pudo perdonar esto? Muchas veces nosotros vemos los pecados como un detalle, o tendemos a ponerle categoría, según nuestra conveniencia, ¿no es cierto? Y hablamos de pecadito, pecado, pecadazo, pecadote, como dirían los mexicanos, ¿no es cierto? Pero para el Señor solo son pecados. Y el pecado produce separación. No es que un pecado produzca menos separación que otro, no, todos producen separación. ¿Y cuánto? Separación total. Total. No hay media separación, ni 25% separado, ni 80% separado. Separación total. Todos los pecados. Uno se puede preguntar, ¿qué pecados? Todos. Produce lo mismo, separación. Yo creo que lo que se ve a Moisés y Aarón va muy de la mano con una frase que dice el Señor. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y por favor no venga a decir, que yo ya no averiguo más del Señor. Mejor me conviene no saber del Señor para que me dé pocos azotes. No se trata de eso. Yo prefiero los azotes del Señor, pero con el Señor. Pero conocerlo más a Él. Y lo dice también el Salmo 84:10. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, dame tus azotes, nomás aunque sean pocos. Dámelos. Muchos o pocos, era lo mismo. Pensemos en David.
A David se le ocurrió censar el pueblo. Y el Señor le dio 3 condiciones. 7 años de hambre, después que sus enemigos lo persiguieran, y después peste. Dijo, Señor, prefiero estar en tus manos. Y el Señor mandó peste. 75,000 murieron en un día. Pero él prefirió estar en las manos del Señor. Es preferible estar en las manos del Señor que en los hombres. Tal vez un hombre menos importante que Moisés no hubiera provocado el desagrado de Dios. Y hablo que tal vez o más. Debemos rogar a Dios que poder hacer sus cosas, entregar su mensaje, hablar con su tono y dando la gloria a Él. Ese fue en gran medida el pecado de Moisés. Hago todo lo contrario a lo que tú me dices. El que golpeara la roca 2 veces mostraba una falsa confianza en Dios y pasar por alto su santidad también. Además, deshonró al Señor. Él no reflejó el corazón y carácter de Dios delante del pueblo. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Saben que el nombre del Señor es profanado, desacreditado, mancillado, deshonrado, blasfemado. Póngale el sinónimo que quede. Por nuestra incredulidad. Y los actos que podamos pensar que es para nuestra gloria, no, cuidado. Si nosotros hemos sido rescatados y conocemos todas las bendiciones de Dios, si nosotros a pesar de eso no obedecemos, ¿quién va a obedecer al Señor? ¿Quién? Sino nosotros. Los pecados fueron grandes y múltiples. Si repasamos rápidamente, podríamos decir que no creyeron, desobedecieron, golpearon en vez de hablar, se atribuyeron el milagro, habló de mala forma, se irritó con el pueblo, se rebeló contra Dios, no dio la gloria a Dios, entre otras cosas. ¿Detallitos? Detalles. Al principio uno lee y dice, bueno, no veo nada raro. Pero cuando uno ve todas estas cosas, dice, oh, Moisés. Hay otra cosa importante, que yo solamente la voy a citar porque no quiero desarrollarla. Ya sería otro tema. Golpear la roca 2 veces, esa es una falta muy grande, porque la roca simboliza a Cristo. Y el agua simboliza al Espíritu Santo. Y la roca ya había sido golpeada una vez. Cuando el Señor le dijo a Moisés, en Éxodo 17:6, golpea la roca. Hay muchas similitudes de nuestra lectura a la lectura de Hechos. Y está la figura de Cristo, está la figura del Espíritu Santo. Porque Cristo murió una sola vez. Una sola vez. Y su sacrificio es para siempre. No se repite jamás. Los beneficios de su obra fluyen continuamente en base a la obra efectuada una sola vez. Por eso es importante, era un tipo de Cristo, una lección que le estaba dando. Fue ese otro factor que influyó también en que no entraron a la tierra prometida. Yo creo que fue un pecado capital a lo mejor. Pero cuando uno lee dice, qué difícil entender las cosas que pasó con Moisés. Y es difícil no conmoverse con lo que sucedió en este lugar. Vemos a 2 gigantes quedar fuera de la tierra. Una tarea que habían hecho y anhelado por años. Hicieron un trabajo arduo. El paciente y manso Moisés pierde la calma, se irrita, se enoja con el pueblo. Perdió la calma con ellos. No creyó la palabra de Dios. Desobedeció al Señor, golpeó la peña 2 veces. Sin hacer caso de las instrucciones. Háblale. No, yo la golpeo. La sentencia de Dios fue que no guiarían al pueblo. El Señor posteriormente le dijo a Moisés, ven, sube, ve la tierra. Y Moisés le rogó para entrar. El Señor le dijo, ya, hasta aquí nomás. Basta con verla. Murió su hermana, una gigante. Murió su hermano, un gigante. Y murió él, otro gigante. Al mirar esta bella pero triste historia, es triste porque uno se emociona y dice, ¿cómo Moisés? Podemos decir que todo pecado trae sus consecuencias. Que por muy grande que uno parezca,
ante los ojos. De repente parecemos grandes hasta los ojos del mundo, pero no del Señor. Ningún pecado puede pasar desapercibido. Ninguno. Podemos decir también que los grandes hombres de Dios también pueden caer. Por eso es necesario poner los ojos en Cristo y no en el predicador, no en el pastor, no el que guíe. Eso es algo muy interesante, poner los ojos en Cristo. Si los que estamos aquí en el púlpito, los que hacemos clases en la escuela dominical y distinta gente no estamos ajenos al pecado. Y por eso hay muchas iglesias que se deshacen porque cae el líder o cae el pastor y cae la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene los ojos fijos en Cristo. Los hombres podemos caer, pero el Señor no. Pero sin embargo, la lección más importante que debemos aprender es que las cosas de Dios tienen un solo método. Yo las ejecuto según el Señor me diga, de la manera que Él indica. Con Dios no existe el camino alternativo, no existen los atajos, existe un solo camino, el que yo diga. Podemos hacer muchas cosas para la obra del Señor, que a nuestros ojos puede parecer correctas, pero a los ojos de Dios no lo son. Por cierto, son importantes los resultados, claro que son importantes, pero más importantes son los métodos que utilice. No podemos ocupar métodos que ofendan a Dios, porque eso nos lleva a entorpecer nuestra relación y a entorpecer el avance de la obra. Lo más interesante de este relato, que también da para otro mensaje, Moisés aceptó su corrección. Qué importante aceptarla. Muchas veces no la aceptamos y nos rebelamos contra el Señor. Siguió sirviendo al Señor, siguió intercediendo por el pueblo y cumplió con lo que se le había ordenado. Saben que el Señor entrega instrucciones claras y precisas de cómo debemos actuar. La Biblia habla en extenso de eso. Nunca pensemos que el Señor no ha dicho cómo conducirnos, no. Hay 66 libros que dice claramente cómo hacemos. No es ese el problema. Lo que ocurre es que a veces ignoramos qué dice. Conocemos solo una parte. O simplemente sabemos muy bien lo que dice, pero no obedecemos. Y voy a terminar con la lectura de Números 26:8 para que quede claro que el Señor dice cómo hacerlo. Dice cómo hacerlo claramente, da instrucciones cómo guiarnos. El Señor te dice, no por tu camino, sino por el mío. Es que el Señor no me gusta este camino, no, por el mío. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Vuelvo a decir que maravilloso. ¿Dónde se fueron? A pedir consejo. Y se postraron. Otra cosa maravillosa, sobre sus rostros. Miren. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, te estoy diciendo, Moisés. Te estoy diciendo, Julio. Te estoy diciendo, Verónica. Te estoy diciendo, Tomás. Te estoy diciendo, Pabla. Te estoy diciendo, Soraya. Póngale el nombre que quiera. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, en plural, hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Que el Señor los ayude realmente a cumplir con sus instrucciones. ¿Cuáles son? Aquí están. Cayó Moisés, un gigante. Nosotros no estamos exentos de eso. Padre Celestial, damos gracias por la porción, Señor. Damos gracias también por la exposición del tema, Señor. Realmente, Señor, eres maravilloso. Sin tu misericordia, esa misericordia que los hombres hablan, pero no entienden, Señor. Sin tu amor, ese inmenso amor, Señor. Ese amor que es incomprendido incluso por nosotros, Señor. Y de repente ni siquiera lo podemos entender la magnitud de que tiene, Señor. Gracias a ello somos salvos. No hay méritos en nosotros. Enséñanos, Señor. Enséñanos a conducirnos de acuerdo a tus instrucciones. ¿De qué manera? En una pregunta, Señor. ¿De qué manera? A tu manera, Señor. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.
Y para ir concluyendo con este culto dominical, les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a cantar el himno número 135, que mi vida entera esté. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos, Señor, por estas lecciones que hemos escuchado el día de hoy. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a saber tu voluntad, a saber cómo hacer las cosas, Señor, como tú quieres que nosotros las hagamos, Señor. Y si las sabemos, Señor, obedecer. Padre Celestial, te rogamos, Señor, te entregamos nuestra vida a ti. Padre Celestial, haz con nosotros como tú quieres, Señor. También te pedimos, Señor, por aquellos que todavía no lo conocen, Señor, por aquellos que todavía no entregan su vida a usted. Ayúdenos a llegar hasta ellos, Señor, con el mensaje, para que acepten a Cristo, Señor, y estén con nosotros por la eternidad. Padre Celestial, le ruego por lo que queda de este domingo, que nos ayude a descansar y recuperar fuerzas para lo que viene. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.